Buenas tardes, México. Les habla Omar García Harfuch. Hoy encabecé personalmente el cateo de una mansión de lujo en Cuernavaca, valuada en decenas de millones de pesos y vinculada a Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista, exgobernador y figura central de la política nacional. No fue un operativo mediático ni un acto para las cámaras. Fue una acción de Estado, ejecutada en silencio, que activó alertas en los niveles más altos del poder. Y lo que se descubrió ahí, apenas empieza a salir a la luz. El despliegue se ejecutó con un sigilo absoluto. Inteligencia financiera, fiscal y operativa trabajaron bajo una sola línea de mando. Ordené una intervención quirúrgica, entrar, documentar y salir sin ruido. La investigación que lo motivó no nació en un escándalo público, sino en una denuncia anónima que activó un seguimiento silencioso de cobros millonarios, lujos injustificados y posibles vínculos con operadores criminales. Al ingresar a la propiedad, los agentes encontraron un nivel de lujo que no pasaba desapercibido, acabados importados, áreas privadas extensas, sistemas de vigilancia avanzados y remodelaciones recientes. Para los investigadores, ese gasto no cuadraba con los ingresos públicos conocidos. La pregunta era inevitable: ¿de dónde salió el dinero? Dentro del inmueble se aseguraron contratos, registros de transferencias y pagos recurrentes por montos elevados. Los documentos hablaban de servicios costosos, intermediarios externos y conceptos que no coincidían con funciones oficiales. Al cruzar fechas, montos y beneficiarios, el equipo detectó patrones financieros irregulares ligados a momentos clave de decisiones administrativas sensibles. No se trataba de operaciones aisladas, sino de una secuencia constante de movimientos que exigía una explicación clara sobre el origen y el destino final de los recursos. Al profundizar en las rutas del dinero, surgieron indicios de conexiones indirectas con operadores asociados a la Unión Tepito, señalados como posibles intermediarios financieros. La investigación no establecía culpabilidades, pero sí relaciones bajo análisis que no podían ignorarse. Ordené ampliar el cerco. Había que rastrear beneficiarios finales, identificar empresas fachada y documentar cada cruce con precisión legal. La ubicación de la mansión, en una de las zonas más exclusivas de Cuernavaca, reforzaba las sospechas: accesos controlados, vigilancia permanente y un mantenimiento que evidenciaba un flujo constante de recursos. Al contrastar ese nivel de gasto con declaraciones patrimoniales y registros fiscales, las inconsistencias comenzaron a aparecer. Bienes no declarados, pagos sin respaldo técnico y servicios facturados por terceros elevaron las alertas. Para mí, no eran simples errores administrativos, sino señales de algo más profundo. Los analistas detectaron transferencias que coincidían de forma inquietante con resoluciones administrativas clave. Pagos realizados antes y después de decisiones sensibles reforzaron la sospecha de cobros indebidos. Esa sincronía, para el equipo investigador, no podía ser casualidad. El análisis se extendió a empresas proveedoras y operadores externos. Varias mostraban escasa actividad real, pero facturación elevada por servicios genéricos difíciles de comprobar. Ordené auditar contratos, verificar domicilios y revisar vínculos societarios para determinar si existía una estructura diseñada para canalizar recursos y sostener un nivel de vida incompatible con los ingresos reportados. Los peritos también documentaron ampliaciones recientes en la propiedad y gastos continuos que no aparecían en registros públicos. Cada hallazgo reforzaba la hipótesis de un flujo constante de dinero. Se instruyó cotejar pagos, transferencias y decisiones administrativas para establecer si existía una relación directa entre los cobros investigados y el mantenimiento de ese patrimonio. Conforme avanzaba la revisión, la investigación dejó de centrarse solo en una propiedad. El enfoque se amplió hacia posibles redes de intermediación, agendas, comunicaciones y vínculos con operadores externos. Movimientos de efectivo, retiros fraccionados y depósitos cercanos en el tiempo revelaban técnicas claras de ocultamiento. Para mí, el objetivo era uno solo: reconstruir toda la ruta del dinero, sostener cada conclusión con datos verificables y cerrar el cerco sin depender de versiones ni filtraciones. Lo que había comenzado como un cateo silencioso ya apuntaba a algo mucho más grande y apenas estaba tomando forma. Mientras el cerco financiero se cerraba, la investigación avanzó en silencio hacia un terreno todavía más delicado: los vínculos personales y profesionales de los intermediarios bajo la lupa. Cruces de agendas, sociedades mercantiles y transferencias bancarias comenzaron a revelar relaciones que se repetían una y otra vez. Todo apuntaba a una coordinación diseñada para canalizar pagos y sostener un nivel de gasto elevado sin dejar huellas directas. Se solicitaron informes adicionales a dependencias federales y a instituciones bancarias.
Cada coincidencia temporal fue revisada con lupa, cada dato integrado al expediente con rigor técnico. No había espacio para rumores ni interpretaciones laxas. El análisis confirmó que pagos, contratos y movimientos patrimoniales coincidían con decisiones administrativas específicas. Esa alineación mostraba un esquema sostenido en el tiempo, no una serie de hechos aislados. Con esa base, se profundizó en la revisión de beneficiarios indirectos. El objetivo era cerrar cualquier vacío y documentar responsabilidades con evidencia financiera y administrativa verificable. Al mismo tiempo, el equipo rastreó posibles nexos con células financieras presuntamente vinculadas a la Unión Tepito. No se hablaba de culpabilidades, sino de coincidencias en contactos, rutas de pago y beneficiarios que exigían ser aclaradas. Ordené verificar identidades, domicilios y operaciones para separar vínculos reales de simples coincidencias. Se revisaron llamadas, reuniones y registros en periodos clave. Algunos nombres aparecían relacionados con operadores previamente investigados por extorsión y cobros ilegales. No eran pruebas definitivas, pero sí indicios que debían quedar documentados con precisión. La investigación avanzó entonces hacia la validación de contratos y servicios facturados. Se compararon entregables, fechas y costos con estándares reales de mercado. Las discrepancias entre lo cobrado y lo comprobable reforzaron la sospecha de cobros indebidos. Para sostener cada inferencia, ordené dictámenes técnicos y peritajes contables que blindaran el expediente. Con la información consolidándose, la prioridad fue asegurar la evidencia antes de cualquier movimiento público. Documentos físicos, respaldos digitales y rutas bancarias fueron protegidos bajo cadena de custodia estricta. Se coordinaron oficios con autoridades locales y se evaluaron riesgos procesales para evitar fisuras legales. El equipo también analizó posibles defensas y vacíos normativos. Yo fui claro, había que cerrar inconsistencias antes de avanzar. Cada conclusión debía sostenerse en documentos, peritajes y trazabilidad financiera completa. Se reconstruyeron cronologías detalladas que mostraban secuencias repetidas entre pagos, decisiones administrativas y movimientos patrimoniales. Esa recurrencia fortalecía la hipótesis central. Con matrices de cruce y líneas de tiempo comparadas, se definieron responsabilidades por niveles, autorizaciones, omisiones y beneficios indirectos. El expediente avanzó sin prisa, pero con una solidez pensada para resistir revisiones judiciales exhaustivas. Cada hallazgo se documentó con respaldo notarial, mercantil y financiero. Con los beneficiarios en análisis, el equipo evaluó impactos patrimoniales y posibles aseguramientos. Se revisaron bienes, inmuebles y servicios asociados. La prioridad era clara: preservar activos, evitar su dispersión y mantener intacta la columna vertebral del caso mientras la investigación entraba en su fase decisiva. El siguiente paso fue asegurar que cada peso bajo investigación quedara sujeto a control judicial mientras el expediente ganaba solidez. La atención se centró en los flujos recurrentes, periodos, montos y conceptos comenzaron a repetirse con una regularidad inquietante. Esa persistencia no dejaba dudas. No era un accidente contable, era la huella de un esquema que se había sostenido en el tiempo. Los analistas construyeron comparativos financieros y dictámenes técnicos que demostraban continuidad en los cobros. Con esos patrones definidos, el equipo empezó a trazar escenarios de imputación y rutas procesales. Se evaluaron tiempos, competencias y posibles medidas cautelares. Anticipar defensas era clave. Cada precedente judicial fue revisado para blindar la argumentación antes de dar el siguiente paso. El expediente avanzó sin prisas y sin filtraciones. La prioridad fue la coherencia probatoria y el respeto absoluto al debido proceso. Con la información ya integrada, se reforzó la coordinación con autoridades locales y federales. Se compartieron hallazgos, se alinearon criterios y se cerraron brechas. Nada quedaba suelto. Cada dependencia aportó datos validados para sostener conclusiones sin depender de presiones externas ni del ruido mediático. El equipo incluso simuló escenarios financieros para medir impactos y responsabilidades. Se exploraron rutas alternas del dinero y se descartaron hipótesis sin sustento. Cada ajuste quedó documentado en informes técnicos diseñados para resistir el escrutinio más severo. Al afinar conclusiones, la investigación se extendió a responsabilidades administrativas colaterales. Se analizaron cadenas de autorización, supervisión y control. No todos decidían, no todos omitían, no todos se beneficiaban igual. Distinguir funciones era esencial. Mapas de proceso y dictámenes de control interno permitieron demostrar cómo fallas específicas abrieron la puerta a los cobros y lujos bajo investigación.
Con los procesos claros, se revisaron decisiones clave y sus efectos patrimoniales. Fechas, actos administrativos y movimientos financieros comenzaron a encajar con precisión. Cada relación quedó sustentada con documentos, responsables identificados y líneas de tiempo verificables. En la recta final, el enfoque se trasladó a proteger la investigación. Se evaluaron riesgos de dispersión patrimonial y se prepararon medidas preventivas. Preservar activos era indispensable. Se coordinaron solicitudes judiciales, avalúos y resguardos mientras el expediente se fortalecía con peritajes adicionales. La investigación entró entonces en una fase de consolidación. Anexos, dictámenes y peritajes fueron revisados para eliminar cualquier inconsistencia. Cada ajuste quedó asentado en actas formales. La narrativa del caso debía ser clara, técnica y sostenida exclusivamente en datos financieros y registros oficiales. Con la integración casi concluida, se definieron tiempos procesales y prioridades. Primero el sustento, luego la acción. Se calendarizaron diligencias, notificaciones y comparecencias, cuidando cada plazo. La discreción seguía siendo regla. Se establecieron protocolos de información y se blindó la investigación contra filtraciones. Con la evidencia bajo resguardo, la investigación entró en su fase más delicada. Ordené afinar criterios de imputación y definir con precisión las competencias aplicables. Cada tipo administrativo y penal fue revisado con extremo cuidado, preservando la presunción de inocencia. Para mí, la solidez jurídica no era un detalle, era la columna vertebral del caso. Los escritos y anexos se ajustaron para evitar nulidades. Peritajes contables y financieros fueron integrados como soporte central, con un solo objetivo: presentar un expediente claro, ordenado y capaz de resistir amparos y revisiones sin perder fuerza probatoria. Al mismo tiempo, se evaluaron posibles responsabilidades colaterales y efectos institucionales, midiendo el impacto de cada actuación y la necesidad de medidas complementarias. Con el expediente ya estructurado, se definió una estrategia de seguimiento a largo plazo. Responsables, calendarios y mecanismos de evaluación quedaron establecidos para sostener el caso en el tiempo y responder a cualquier contingencia legal. También se trazaron criterios de comunicación institucional, solo lo indispensable, solo con base en actuaciones formales, sin comprometer el proceso ni alimentar el ruido externo. Mientras se acercaban definiciones clave, el equipo reforzó controles internos y validaciones cruzadas. Firmas, fechas y soportes fueron verificados uno a uno. No podía quedar margen de error. Cada documento se contrastó con su fuente original, cada dato con su respaldo técnico. Con las matrices cerradas, se delimitaron responsabilidades por niveles, autorizaciones, omisiones y beneficios indirectos. Se prepararon dictámenes para sustentar imputaciones administrativas y penales con respaldo fiscal y contable. El avance fue firme, sin prisas, priorizando coherencia probatoria y respeto absoluto al debido proceso. La investigación avanzó entonces hacia el cierre del circuito del dinero. Transferencias encadenadas, cuentas puente y dispersiones fraccionadas permitieron seguir la ruta completa de los recursos. Se revisaron operaciones trianguladas y posibles prestanombres, analizando sociedades recientes, domicilios compartidos y movimientos simultáneos. Las coincidencias reforzaban la hipótesis de un control indirecto del flujo financiero. Cada hallazgo quedó documentado con respaldo notarial y bancario. Con los beneficiarios finales bajo análisis, se evaluaron impactos patrimoniales y posibles aseguramientos. El objetivo final era claro: asegurar que cada recurso bajo investigación quedara sujeto a control judicial, mientras el expediente, ya sólido y depurado, quedaba listo para avanzar a las actuaciones formales que marcarían el siguiente capítulo de este caso.